Bendito sea el nombre del Señor en esta hora que nos permite estar una vez más reunidos para aprender de su palabra. Amén. El Señor les bendiga a todos los que nos ven y nos oyen y que tenemos necesidad de conocer más de Él. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, venimos delante de ti, Señor de la gloria, para orar y bendecir tu nombre y pedirte misericordia para que tu palabra venga a ser, Señor de la gloria, en nuestra vida, Señor amado, abundante, y que nosotros vengamos a hacer esa buena tierra, para que, Señor, podamos llevar ese fruto abundante de tu palabra. Padre, gracias, que los que nos ven, Señor amado, puedan ser bendecidos, que los que no te conocen puedan conocerte, y que los que necesitan de ti, Señor amado, puedan ser alcanzados para tu gloria. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos como tema: antes de los tiempos, Dios amó al mundo. Mire qué misericordia tan grande. Y para eso vamos a empezar enfocándonos en la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Usted lo conoce, muy conocido este versículo, ¿verdad? Que se utiliza mucho para la evangelización. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire el término: porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir, hermano, que el Señor ama al mundo. ¿Y quiénes son los que están en el mundo? ¿Quiénes son los que estamos en el mundo? Estamos su creación. Y Él ama su creación, porque somos creación de Él. Por eso es que dice la palabra: Él es el primero y Él es el último. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay otro Dios. Él es el único Dios que existe. Por lo tanto, lo que en esta tierra hay, lo que en este mundo hay, lo que hay aún fuera, lo que es el área que le digo solar, es creación del Señor. Ahora entendamos un punto tan interesante. Nosotros como seres humanos venimos a tener la participación en esta tierra, y para poder también participar de este mundo en el que Dios nos ha llamado y nos ha puesto. Pero hay una parte interesante, que vivimos en un pecado. Pero la palabra del Señor nos enseña, imagínense este término, en el que Dios nos dice de que nos amó antes que el mundo fuera establecido. Ahora, para ver algunas cosas como estas, yo quiero que vaya conmigo, hermano, a la palabra del Señor. Y vamos a ir viendo la forma en que Dios habla. Dios está hablando por los profetas, hermano, por su palabra, a través de los que Él ha levantado, hablando del Cordero, hablando de Cristo Jesús. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de la primera carta de Pedro, capítulo número 1, y en su versículo número 20. Hablando de Cristo, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto, hermano, es algo tan glorioso, porque cuando dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera fundado, fuera establecido, la palabra dice que Cristo ya había sido, hermano, puesto como ese sacrificio perfecto para venir por la humanidad. Ahora, ¿esto cuál es la indicación que nos da? Sino que el pecado, hermano, no es algo que netamente vino a nacer en esta tierra, sino que, hermano, viene desde allá atrás, para que veamos, y no vamos a hablar de ese punto hoy, pero es interesante. ¿Dónde nace el pecado? El pecado nace en quien es el padre del pecado, que se llama Satanás, y que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Ahora, ¿pero dónde fue eso? Fue en los cielos mismos. Escuche, en los cielos mismos Él peca. En los cielos mismos Él conquista a los ángeles, los convence y arrastra la tercera parte de los ángeles, mire, porque Él quiere poner su reino y lo establece de una manera con el nombre del pecado. Ahora, esto es un punto tan interesante para nosotros, porque Dios, aunque nosotros como almas pecamos y le abandonamos, mire qué interesante esto, Dios decide venir por las almas.
Y esto lo hace desde antes de la fundación del mundo. Ahora, yo quiero que vea esta parte interesante, porque cuando vemos en la palabra del Señor, hermano, en el libro de Génesis, en el capítulo número 3 y en su versículo número 21, dice la palabra: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, para que el Señor hubiese hecho esos vestidos de pieles, quiere decir que previamente hubo un sacrificio. Ese sacrificio, hermano, es el que proféticamente habla de Cristo. Esto quiere decir de que el Señor, hablando del Dios de la gloria, no pone al hombre en esta tierra sin esperanza, sino que la pone con esperanza. Oiga este punto. Vamos a ir viendo estos paso a paso y vamos a ir despacio para poder, le digo, entender lo que realmente establece el Señor. Y cuando el Señor viene y pone al hombre sobre esta tierra, no lo pone sin esperanza, lo pone con esa esperanza de salvación, con esa esperanza, hermano, que a través del Cordero había una salvación. Y esto vino sobre una, mire, proclamación. Y cuando el Señor dice que los envía a la tierra, los viste de pieles, quiere decir de que también estuvo presente el sacrificio, del cual vino a ser muy evidente en el tiempo de Moisés, ya de la ley, estableciendo también esa venida del Cordero, del que tenía la vida, la luz para nosotros como pueblo. Y es algo tan glorioso porque el Señor nos relata y nos dice estas partes importantes en nuestra vida, para que veamos que la humanidad, aunque está viviendo en el pecado, Dios le está amando, Dios le está predicando la palabra, está diciéndole a las personas, oiga este punto, en que vengan al conocimiento. Y muchas veces, hermano, ocurre esto, en que alguien puede decir, sí, ya se le predicó demasiadas veces. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces le predicaron a usted? ¿Cuántas veces le hablaron la palabra a su vida? Tal vez cientos de veces. Y al final, como el martillo de labranza, dice la palabra, mire, tanto fue el martillo de labranza a golpear el grano, pero sin lastimar el grano, solo para que soltara su envoltura. De esa manera es en que nosotros hemos venido delante del Señor. No nos ha golpeado, sino que nos ha liberado esa parte del pecado, para que vengamos a tener vida y vida eterna en el Cordero del Señor. Pero tenemos que entender de que el Cordero estaba previsto como Salvador desde antes de la fundación del mundo. Cuando la humanidad hace esa iniciación, hermano, en esta tierra, el Cordero está presente en esa parte gloriosa en donde el Señor le dice a Adán y a Eva, en donde los viste, prácticamente los está vistiendo del Cordero, los está vistiendo de Cristo, porque es Cristo el que reúne todas las cosas. Ahora bien, veamos y sigámoslo viendo. Yo quiero que vaya conmigo a Romanos 13:14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si no, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mire, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo el Dios de la gloria allá? Cuando dice, y los vistió de pieles. Los viste de un sacrificio, del cual es el símbolo, es la manera profética en que el Cordero venía en el futuro. Y esto es algo glorioso, porque ahora nos dice la palabra que nos vistamos del Cordero de Dios en nuestra vida, que nos vistamos de nuestro Rey. Ahora, mire lo que dice la palabra en el libro siempre de Romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Qué quiere decir esta parte? Que tanto judíos como gentiles están, dice acá, mire, que todos están bajo pecado. Por lo tanto, vamos a encontrar que si como todos están bajo pecado, dice el versículo número 10 que sigue, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, esto que no hay justo ni aún uno, también el Dios de la gloria lo vio desde la eternidad.
Y por eso es de que Él, en este caso, propone a su Hijo. Y el Hijo es el que viene, porque Él está viendo que no hay uno solo que busque de Dios. Por lo tanto, Él envía a su Hijo a salvar a los que Él ha creado en este mundo para que puedan venir a ser salvos. Ahora, vea este punto tan interesante para nosotros. Pues dice el versículo 10, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. No hay nadie que sea mejor. No son judíos ni son gentiles. No. Todos somos personas. Todos somos almas. Todos somos creación del Señor. Pero hay una característica que sí es cierta. A Israel le fue dada esa parte gloriosa que como pueblo comenzaran a proclamar el nombre del Señor. Y por eso es que dice la palabra del Señor cuando habla el apóstol Pablo al judío primeramente y después al gentil. ¿Por qué? Porque ellos son los llamados a ser pueblo. Nosotros venimos a ser unidos a Él. Por eso es que dice la palabra del Señor, hermano. Y vosotros dice que habéis sido quitados del olivo silvestre e injertados en el olivo natural, que es Cristo Jesús. Ahora venís a ser entonces hechos participantes de la vida eterna. Venimos a participar de la vida eterna. Por lo tanto, hermano, esto es interesante para nosotros que podamos comprender y que podamos llevarlo a nuestro corazón y que podamos ver que el Señor no nos dejó sin esperanza, sino que Él siempre dio la esperanza a la humanidad para que tuviese siempre un corazón para poder entender, que tuviese una manera, una vía en la que pudieran venir delante del Creador, delante de su Creador, que era el único el que les puede salvar, porque no hay otra manera. Hay dos caminos, dice la palabra, el camino de la muerte y el camino de la vida. El camino de la vida es en el que Cristo Jesús nos ofrece para que vengamos a ser salvos, que vengamos a ser liberados de esta conducta de pecado y que de esa forma podamos también caminar delante de nuestro Señor. Vea lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, en su capítulo número 1. Y aquí vamos a ver algo tan importante también. Mire, y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿De qué está hablando acá? Sino de esa cobertura que dio el Creador allá a Adán y a Eva. Esa vestidura del sacrificio que posteriormente se manifiesta de una manera plena en cuanto al sacrificio del Cordero que vendría más adelante en el tiempo de Moisés y de la ley. Mire este punto, pero que también nos dice Pedro, que ya tomamos, que había sido previsto desde antes de la fundación de los tiempos, del mundo mismo. Esto vamos a ver en que Dios no está improvisando en esta tierra. Dios no está improvisando en lo absoluto, en nada, sino que lo que está aconteciendo es que ahí está el proyecto del Señor, el proyecto de Dios, hermano, de salvar a la humanidad. Pero no todos quieren ser salvos. Pero los que quieren ser salvos, vamos a venir delante de Él. Y es cuando dice la palabra allá en el libro de Hebreos capítulo número 2 y su versículo número 16. Cuando dice, y el Hijo, si usted quiere, lo vamos a leer. Cuando encontramos esta parte para que podamos entenderla. ¿Cuál es la forma en que el Señor nos enseña su palabra para que también podamos vivir la verdad de una manera agradable a Él? Porque ciertamente, dice el 2.16 de Hebreos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles que pecaron. ¿Dónde pecaron ellos? En los cielos. Entonces Dios no socorre a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes son los de la descendencia de Abraham? ¿Por qué le llaman así? Por la fe. Porque dice que Abraham fue llamado creyente, porque le creyó a Dios.
Entonces, creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Ahora nosotros también, eso es lo que el Señor nos pide, que vengamos a creer. Y eso dice la palabra del Señor también, hermano, aquí en el libro de Juan. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Le preguntan, y Él dice, que crean en el que Él envió. Y ahora dice acá en este versículo número 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo venía a este mundo. Esa luz gloriosa, hermano, que venía a iluminar. ¿Por qué? Porque lo que había acá eran tinieblas. Lo que hay en el mundo son tinieblas. Entonces lo que hace el Hijo es venir a alumbrar para que el mundo pueda ver el camino de la vida eterna y podamos ser conducidos hacia ese camino glorioso que nos ofrece únicamente nuestro Creador. ¿Para qué? Para que volvamos a su presencia, para que volvamos a Él y que de esa forma vengamos a tener en ese reconcilio que nos ofrece únicamente Cristo, porque es el que quita el pecado del mundo y nos da la paz para que vengamos a tener paz nuevamente con Él. Ahora mire lo que sigue diciendo acá. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este punto, cuando dice la palabra, y quiero que vaya conmigo otra vez al capítulo 3 y versículo 16, y dice, lo vamos a mencionar un par de veces aquí en este momento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, muy bien, le dio esperanza, introduce a la humanidad, le da cobertura, le da una esperanza, para que no venga sin esperanza, sino que tenga una esperanza de vida. Y ahora que tiene la esperanza de vida, Él viene y ofrece a su Hijo, para que ahora por su Hijo vengamos a ser salvos. Y dice el 10, donde estamos en el 1. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Mire qué parte tan gloriosa esta. El mundo fue hecho por Él. La humanidad fue hecha por Él. Y entonces, hermano, mire este punto tan glorioso. Porque dice, en el mundo por Él fue hecho. Esto es lo que está hablando también Corintios. Esto es lo que dice también Corintios. En su capítulo número 5 y versículo número 18 de la segunda carta. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, hablando, hermano, de ellos como apóstoles, hablando, hermano, de Cristo Jesús, porque ese es el principio glorioso del que se había estado predicando, de ese misterio escondido que Dios había dado y que ahora está, hermano, en esta tierra, y que ahora tenemos usted y yo, y que lo que ahora tenemos que hacer es cuidarlo en nuestro corazón, cuidar nuestra vida, practicar y vivir la palabra de una manera gloriosa, porque, hermano, no es solamente de venir ante una religión, porque el reino de los cielos no es religión, el reino de los cielos es poder de Dios. Por lo tanto, es una parte gloriosa. Y dice este versículo número 10 nuevamente, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoce. El mundo no le conoce. ¿Por qué no le conoce? Por la causa del pecado, porque el mundo ama el pecado y lo que practica es el pecado, no quiere tener la luz en su corazón. Por lo tanto, por eso es que le rechaza. El mundo fue hecho por nuestro Señor. Esto es lo que dice. Y Dios mismo estaba en Él reconciliando al mundo. Ahora, mire esto, hermano, realmente dice el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino al mundo, no le conoce. Vino a los suyos, que era su pueblo, tampoco le conocen. Por lo tanto,
es confirmado que lo que nuestro Dios vio allá en la eternidad, que necesitaba la humanidad del Cordero, porque no había justo ni aún uno. Por lo tanto, esto es algo en donde el Señor se provee, que es lo que también sucede cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Y le dice su hijo Isaac: Padre mío, tenemos la leña, tenemos el fuego, lo tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice: el Señor se proveerá. Y eso es de lo que acontece. El Señor se proveyó de un cordero. El Señor se proveyó del Salvador, que era a su Hijo amado. Y Él mismo en el Hijo está en ese reconcilio para traer a la humanidad hacia sí mismo, perdonarle sus pecados y liberarle. Y que el Señor lo único que está viendo, hermano, es que no hay ni una sola persona, ni una sola alma que venga a hacer lo bueno. Todos hemos hecho lo malo, y ahí es en donde viene esa parte gloriosa del Señor, del Hijo, a rescatarnos, a liberarnos, a sanarnos, a restaurarnos. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que creamos en su Hijo. Eso es lo que pide. Eso es lo que dice el versículo que sigue. Mas a todos los que le recibieron, dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Pero ¿de qué manera se le recibe? ¿De qué manera se le recibe? Si no es creer en Él. Ahora comparemos esta parte con el capítulo 2:16 del libro de Hebreos, cuando dice: y no socorre a los ángeles, sino que socorre a la descendencia de Abraham. ¿Y qué hacen los que somos descendencia de Abraham? Creemos, porque Abraham creyó. Por lo tanto, ¿qué es lo que hoy nosotros hacemos? Es creer. Pero creer no es abrir nuestra boca, porque el Señor le dice en el capítulo 6 del libro de Isaías a su pueblo: este pueblo únicamente de labios me está honrando. Hermano, no podemos venir delante de nuestro Dios a honrar a nuestro Dios únicamente de labios, porque somos mentirosos si lo hacemos de esa manera. Estamos cayendo en un engaño, y a Dios no podemos engañarlo. A Dios no podemos mentirle. Si usted está hablando para el Señor cosas bonitas, pero por allá hace otras cosas, por allá está haciendo otras, en su corazón tiene cosas que no son agradables al Señor, ¿usted cree que Dios no lo sabe? ¿Usted cree que Dios no lo conoce? Dios conoce lo profundo de todo nuestro ser, porque la palabra del Señor dice con claridad también en el libro de Hebreos que la palabra penetra, y la palabra, ¿sabe quién es? La palabra es Cristo mismo. La palabra es Dios mismo. Por lo tanto, penetra en nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra sobre eso? Dice que penetra en todo lo que es el espíritu, el alma, los tuétanos. No hay nada en nuestro ser que quede oculto, sino que todo queda al descubierto. Por lo tanto, si nosotros no estamos haciendo esto con verdadera dedicación y creer en la palabra, creer en su Hijo, el Señor lo sabe y lo conoce. Por lo tanto, no podemos engañarle. Así que no se engañe a usted mismo, dice la palabra. No os engañéis a vosotros mismos. No se engañe, porque todos los que le recibieron, Él les está dando esa potestad. Pero dice el Señor que creen. Así que, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que creamos en Él. Que creamos en su Hijo amado. Y que mantengamos esa capacidad en nuestra vida, esa retención de Él, y que nos vistamos así como Adán fue vestido, y que su vestuario permanezca. Así hoy también nosotros, dice el 13:14 de Romanos que tomamos: vístanse de Cristo. Hermanos y hermanas, y todos aquellos que no le conocen y quieren venir, las puertas están abiertas para que entremos al reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerle,
¿De qué manera? Creyéndole, recibiéndole por fe, porque la fe es lo que no se ve, pero que se espera. Así que tú puedes recibirle al Señor. Tú que no tienes a Cristo en tu corazón, hoy puedes hacerlo. Puedes recibirle y decirle: yo recibo ahora a mi Señor como mi Salvador, y confesarle que Él es el Señor de tu vida, y Él va a entrar a tu corazón y cenará contigo, dice la palabra del Señor, y tú serás entonces alguien al que el Señor le da la potestad, como dice acá, de ser llamado hijo del Señor. Alabado sea su nombre. Así que, ¿quieres recibirle? Bueno, hagamos una oración. Padre glorioso, gracias. Mira, Señor amado, estas personas que están escuchando este mensaje de tu palabra y que, Señor de la gloria, quieren llevar su vida a tu presencia. Señor, recíbeles, Señor de la gloria. Recíbeles, Padre, en el nombre del Cordero de Dios. Hazlos nuevas criaturas. Hazlos nuevos delante de ti. Perdona sus pecados. Límpialos y sánalos, Señor, y dales esa potestad de ser llamados hijos tuyos en esta tierra, para gloria de tu nombre, Señor amado. Aleluya. Y ahora, Padre, fortalece también a tu pueblo. Anímalo, Señor de la gloria, a que permanezca estable en tu palabra, creyendo, Señor, declarando que solo tú eres Dios y que solo tú eres el Salvador, para gloria de tu nombre, Señor amado. Amén. Amén. Eso es lo que Dios pide. Fidelidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Así que, hermano, por favor, sigamos adelante, seamos fieles hasta que Cristo venga, porque Cristo viene pronto. Amén. Que el Señor le bendiga. Recibe todo.